en esta zona. Agradecer en primer lugar a Fibrosal, a Juncal, a Pilar, su haber pensado en mí para a ver si puedo aportar un granito de arena o de ayuda en todo este lío que tenemos ahora con el COVID montado y demás. Gracias a la Universidad de Salamanca por el apoyo que prestan a estas asociaciones, que es fundamental para darles visibilidad en la sociedad, y gracias a todos los participantes, especialmente a uno de mis profesores cuando yo era pequeñito y era estudiante, que era el doctor Pino. Con lo cual, encantado, y para mí es un placer compartir una charla con uno de mis maestros. Bueno, yo voy a dar una versión un poco diferente, no tanto partiendo de la fibromialgia o de la fatiga crónica hacia el COVID, sino justo al revés, partiendo de la experiencia que nos ha enseñado el COVID o que nos ha aportado el COVID. Realmente es la COVID, pero bueno, lo acabamos llamando ya a este virus como queremos, que nos ha aportado en este mundo de la fibromialgia y de la fatiga crónica. La situación actual es esta que vemos, ¿no? Es decir, en España y en el mundo la repercusión es tremenda. 3,5 millones de infectados en España, más de 50 millones en Europa, más de 150 en el mundo, y la situación actual no solo de infectados sino de fallecidos, bueno, es tremenda, ¿no? Sin olvidarnos nunca de casi los más de 100.000 fallecidos que tenemos en nuestro propio país. La infección por este virus, por el coronavirus SARS-CoV-2, tiene 4 fases que hemos ido aprendiendo a conocer en este año y pico que llevamos con ello. Una primera fase de infección inicial, que podría parecerse a la infección por cualquier otro virus. Una fase de descontrol, de una reacción inflamatoria exagerada en el organismo, que es la que provoca gran parte de los problemas y por la que muchos enfermos acaban ingresando. Una fase trombótica en la tercera, cuarta semana de la infección aguda, que es la que, bueno, pues muchas veces lleva a la muerte de muchos pacientes, embolias de pulmón, etcétera, etcétera. Y esto era lo que nosotros conocíamos fundamentalmente en la primera oleada. Hablo la primera oleada desde marzo a mayo, junio del año pasado. Pero luego, posteriormente, empezamos a ver que existía una fase virémica, una fase de post-COVID, que poco a poco iba apareciendo más. ¿Cuánto de más? Pues realmente hasta estos momentos todavía no tenemos ni siquiera. Es tan difícil aprender e investigar sobre COVID que ni siquiera tenemos todavía un consenso de cómo denominar a esta fase posterior a la fase aguda de la infección. Hay muchos nombres: post-COVID, COVID posagudo, persistente, crónico, prolongado, tremendo, ¿no? Tanto es así que hace poco, hace un mes o una cosa así, el doctor Fauci, que os sonará, que es como si fuera nuestro Fernando Simón, pero en Estados Unidos, que es un poco una eminencia en el mundo de la epidemiología y de la prevención de las enfermedades transmisibles y demás, pues están intentando buscar un consenso para ver cómo porras llamamos a esta enfermedad, a todo lo que va apareciendo después de la fase aguda del COVID, con este acrónimo de PASC en inglés. O sea, que quiere decir que tengamos una idea de que hasta ahora, a pesar de todo lo que llevamos encima, todo lo que llevamos leído, estudiado e investigado, todavía no tenemos claro dónde nos estamos moviendo. En cualquier caso, por ejemplo, esta fase de post-COVID, en el verano pasado, en agosto del verano pasado, se calculaba que el post-COVID era a partir de las 3 primeras semanas. Tanto es así que este es un estudio que sacó la Universidad de Oxford, todavía no existían ni las vacunas ni nada parecido, en el que ellos ya planteaban que el post-COVID podía empezar a aparecer a partir de las 3 primeras semanas. Elaboraron un artículo y todo este panel de recomendaciones de cómo podíamos manejar a los pacientes después de esta fase aguda. Poniéndonos un poquitín en cifras, la Organización Mundial de la Salud consideraba que el post-COVID empezaba después como mínimo de estas 2 primeras semanas, es decir, como cualquier otro proceso infeccioso, el organismo necesita una fase de recuperación, entonces las 2 primeras semanas podían ser todavía consecuencias de la fase aguda, y podíamos llamar a un COVID persistente 3-4 semanas y un COVID crónico cuando los síntomas se mantenían más allá de 3 meses. Si lo ponemos en cifras, bueno, pues este COVID persistente, como un poco más prolongado después de la fase aguda, podía aparecer en el 10-20% de los pacientes infectados, que, cuidado, hablando de tantos millones de pacientes, es un porcentaje de pacientes altísimo. Y el COVID crónico
podía estar en las diferentes series publicadas pues en torno al 2 al 5% de los afectados, ¿no? De este 2-5% de pacientes que tienen síntomas del tipo que sea, más allá de 3 meses de haber pasado la infección aguda, pues había una disparidad de sintomatología muy grande, como ahora veremos. Más de la mitad tenían 2 o más síntomas. Y de muchos de ellos, en los estudios iniciales que había en España, pues el 40, el 50%, referido al Hospital 12 de Octubre, pero incluso nosotros también, tenemos que los pacientes que llegan a estas consultas son pacientes que ni siquiera han estado ingresados, es decir, son pacientes que han tenido la infección por COVID, la han pasado en sus hospitales, en sus domicilios y demás, pero no llegaron a estar ingresados. Es decir, que la repercusión ya nos empezaba a enseñar que la repercusión de un paciente que hubiera pasado al COVID no tenía una relación directa con haber estado muy grave, poco grave, haber estado ingresado o no. Y que parece que podían ser procesos que iban en paralelo, pero no directamente relacionados. Por tanto, la evolución en estos momentos todavía, a largo plazo, más allá de 6 meses, realmente es desconocida. Algunas de las diapositivas que hemos compartido sin saberlo, el doctor Pino y yo, realmente de lo que estamos hablando es de estos síntomas persistentes. Es decir, esto quiere decir que son pacientes que tienen síntomas que ya aparecieron en la fase aguda de la infección. Hay otro tipo de síntomas que pueden aparecer, que son otros síntomas que podemos relacionar con la infección por coronavirus, pero que son distintos a los que el paciente presentó en la fase aguda. Por otra parte, COVID puede haber empeorado síntomas que ya tuviera el paciente. El paciente puede tener una enfermedad pulmonar, una cardiopatía, muchos otros procesos que han empeorado después del COVID, o incluso después de la infección pueden aparecer daños concretos. El paciente tiene una infección por COVID y aparece luego un ictus o aparece un infarto de miocardio y todo eso deja unos síntomas que son específicos de esa enfermedad, pero que de alguna manera también se pueden relacionar con el COVID. Quiero decir que, como vemos, el panel de síntomas y cuándo aparecen es muy variado. Esta diapositiva la construí en junio del año pasado, al terminar la primera oleada, porque realmente no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Había muchos pacientes que podían tener esta en naranjita, pues alguna afectación pulmonar y no sabíamos si iba a dejar mucho daño pulmonar. Sabíamos que algunos pacientes ya tenían una afectación general, que ahora detallaremos un poco más. Había pacientes que podían tener una afectación cardíaca y también se desarrollaron consultas monográficas para ello, o pacientes que podían tener una afectación digestiva por el propio virus, que en la fase aguda producía mucha diarrea, o por el montón de efectos adversos del tratamiento. La infección por COVID es una infección en la que, como he comentado antes, se produce una alteración del sistema inmunológico terrible. El sistema inmunológico pierde el control y gran parte de los problemas es el daño que nuestro sistema inmunológico e inflamatorio nos produce a nosotros mismos. Bueno, para controlar esa alteración grande del sistema inmunológico hemos tenido que poner tratamientos muy potentes a los pacientes para interferir en ese sistema inmunológico, pero indirectamente tampoco sabíamos si por esos tratamientos tan agresivos, tan potentes nuestros, podíamos producir a su vez posteriormente otras enfermedades. Afectaciones dermatológicas o la repercusión neurológica, que ahora comentaremos que es muy importante, tanto o más importante como las alteraciones psiquiátricas que bien ha hecho referencia a ellos el doctor Pino, tanto por el propio sentirnos enfermos de esta manera como por el desconocimiento, por la incertidumbre, por el confinamiento. Nunca, nadie, ninguno de nosotros nos hayamos enfrentado a un confinamiento en nuestros domicilios, nadie se había enfrentado a una pandemia, no sabíamos qué era todo esto. Y todo ello, evidentemente, asociado al montón de factores económicos y sociales de paro, pérdida de empleo, destrucción de empresas, etcétera, etcétera, y a su vez a la influencia que todo esto tiene en las patologías que tuviera previamente el paciente. Con lo cual nos genera un cúmulo de sintomatología que tenemos que intentar colocar cada cosa en su sitio. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues inicialmente todos pensábamos que la repercusión de la infección por coronavirus iba a producir problemas grandes, sobre todo en los pulmones o en el corazón, pero fundamentalmente en los pulmones, porque por lo que ingresaban los pacientes eran por unas neumonías tremendas. Y el seguimiento inicial de los pacientes COVID lo orientamos en este sentido, a desarrollar consultas desde medicina interna o desde neumología o cardiología, porque pensábamos que eso iban a ser
los síntomas más importantes de los pacientes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando con el paso de los meses hemos ido viendo que no, que a pesar de tener en la fase aguda problemas cardíacos o pulmonares, sobre todo muy graves, que son los que han matado a muchísimas personas, con el paso del tiempo los síntomas post-COVID no eran esos. Y estos son los datos que se publicaron en enero de probablemente el estudio más grande que se ha hecho a nivel mundial de seguimiento de los pacientes, que englobaba pues, prácticamente 48.000 pacientes, seguidos en los 3 primeros meses a nivel mundial. Bueno, ¿y qué síntomas eran los que tenían? Pues el síntoma más frecuente de todos era la fatiga, el cansancio. No eran ni siquiera los problemas pulmonares ni nada. Y luego teníamos una serie de problemas como es el dolor de cabeza o trastornos de atención, problemas de la esfera neurológica o neuropsiquiátrica, neuropsicológica, y por otra parte problemas relacionados, que es lo que aparece aquí, con los pulmones, sensación de falta de aire, tos persistente y demás, pero ya en unos porcentajes mucho menores. Y a partir de aquí ya hasta 50 y tantos síntomas que podían aparecer en unos porcentajes todavía menores. Es decir, fue una relativa sorpresa que, con gran diferencia, el síntoma principal que mostraban a nivel mundial los pacientes en post-COVID, casi en un 60%, era la fatiga. Bueno, vamos a intentar relacionar esto. Nosotros sabíamos que estos pacientes, recabando la información de lo que ellos nos contaban, muchos de ellos nos contaban que estaban demasiado cansados. Es verdad que algo parecido habíamos visto en otras infecciones víricas, la mononucleosis, otras infecciones pues pueden producir una sensación de cansancio posterior de mucho tiempo, pérdida de peso, lo que ha comentado el doctor Pino, dolores musculares, articulares, de mala caracterización. Bueno, pues les estábamos recomendando lo habitual, una dieta equilibrada, tratamiento sintomático, analgésicos, relajantes musculares y el ejercicio físico que luego comentaré. Y dentro de la parte más específicamente neurológica, nos llamaba la atención que había algunos síntomas, teniendo en cuenta que gran parte, y por intentar irlo evolucionando ya hacia la fibromialgia y la fatiga crónica, gran parte de estos problemas están en cómo el cerebro integra los estímulos sensitivos que van llegando a él desde nuestro organismo. Bueno, pues resulta que el coronavirus produce muchos síntomas, como es la pérdida de olfato, alteraciones en el sodio, en el potasio, pacientes que pierden el control de la temperatura o pacientes que tienen con mucha frecuencia insomnio, cuadros de taquicardia, síncopes, alteraciones en el centro respiratorio, sudoración, etc. Es decir, a muchos niveles, que son estos puntitos rojos, el coronavirus puede estar afectando a esas partes esenciales del organismo y en este caso del cerebro, tan esenciales como que muchos de ellos son los centros que regulan de forma automática el funcionamiento del organismo. Y realmente para todo ello no sabemos todavía qué tratamiento podemos hacer. Podemos investigarlo, diagnosticarlo con algunas pruebas, pero no tenemos ningún tratamiento definitivo para saber qué grado de repercusión produce en el sistema nervioso central la infección por coronavirus, no tanto la infección por el propio virus, sino por esta alteración potente del sistema inmunológico e inflamatorio y los daños que produce a uno y otro nivel. Pero sí sabemos que las consecuencias son estas que comento. Además del cansancio y de la fatiga, resulta que hay muchos pacientes que nos empezaban a contar que tenían problemas para organizarse en su vida diaria, fallos de memoria, problemas de que se les olvidan algunas palabras y no son capaces de decir algunas palabras, de organizarse en cuanto tienen un poco más de tareas complejas, un día se bloquean, es decir, muchos lo que se llama esto, y lo definen así, como una neblina en la cabeza y no me deja pensar bien, que es lo que se denomina en términos médicos un síndrome disejecutivo. Y además muchos pacientes nos cuentan cuadros variables de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de insomnio o el sueño no es reparador. Bien, todo esto es post-COVID, pero a todo esto, ¿a qué nos suena? Pues todo esto nos suena a lo que estamos hablando. Es decir, tanto un cuadro de fatiga crónica, pero puede estar dentro de este espectro de la fatiga crónica, fibromialgia, encefalomielitis miálgica, dolor crónico, síndrome de hipersensibilidad química. Claramente, si vemos los criterios del dolor crónico generalizado, que no los vamos a repasar, cuadros de dolor articular o muscular a diferentes niveles. Si vemos los criterios de fibromialgia, que básicamente son los mismos que los del dolor crónico, pero además aparece por aquí también la fatiga, el sueño no reparador,
esta dificultad a la forma de pensar del paciente, cefalea, depresión. Estamos casi hablando de lo mismo, o sea, parece mentira, pero el coronavirus nos está dibujando cuadros que se pueden parecer al síndrome de fatiga crónica o al de dolor crónico generalizado. Este es el síndrome de fatiga crónica. El cansancio, que es el síntoma predominante, más trastornos en la concentración, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, sueño no reparador. En el fondo, estamos hablando de patologías que entremezclan clarísimamente sus síntomas, en este caso, hablando siempre de pacientes que no tuvieran nada previo. Bien, resulta que están haciendo y produciendo en los pacientes síntomas muy parecidos a los ya clásicos de fibromialgia y demás. En Estados Unidos se calcula, y esta es una estadística de hace unas pocas semanas, que si el 5% de los pacientes desarrollan síntomas persistentes, de estos que estamos hablando, hablaríamos de 1 millón de casos solo en Estados Unidos, con lo cual en unos pocos meses se duplicaría el número de pacientes que estarían padeciendo un síndrome de fatiga crónica en el próximo año, en 1 año, en 2 años. Tremendo. Es decir, tenemos que cambiar el chip y pensar que el síndrome de COVID en la fase aguda es una cosa, pero el síndrome post-COVID, que pensábamos que iba a ser un problema de órganos concretos, no. Probablemente hacia donde vamos a tener que derivar las estrategias de diagnóstico y de tratamiento y de seguimiento de los pacientes es hacia esto de aquí. Perdón, doctor, se va acabando el tiempo. 2 minutos. Tanto es así como que ahora, este verano, se va a poner en marcha en Estados Unidos una iniciativa para que, como necesitamos recabar más información de los propios pacientes a través de una aplicación de móvil, no sé exactamente cómo será, los pacientes puedan entrar y meter sus síntomas después de haber pasado esta enfermedad, ¿no? Y en España, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, nos hemos intentado ir organizando a través de diferentes documentos, este registro, este documento que elaboró la Sociedad Española de Medicina Interna, para intentar poder ir clasificando a los pacientes, tanto en la fase aguda como en el riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto de tener enfermedades más allá de la fase aguda. Otro documento que se elaboró por la SEMI también, o este documento que elaboró el propio Servicio de Medicina Interna de Salamanca, que sirvió también un poco de base para el que ha elaborado el SACIL. En esencia, solo quiero representarles que tenemos una serie de circuitos para qué pacientes, después de que han tenido un COVID, con una serie de criterios, tienen que ser vistos de forma preferente por atención especializada en el hospital o tienen que ser vistos inicialmente por su médico de atención primaria para que posteriormente, si hace falta, pasen a un seguimiento por el hospital. En el caso de que fueran vistos por atención primaria, el médico de atención primaria tiene que estar capacitado para valorar qué síntomas está teniendo, qué grado de discapacidad, de dolor, de fatiga van teniendo y en ese caso establecer ya algunas estrategias de tratamiento concreto. Y de aquí se ha elaborado la guía que es a la que nosotros tenemos que utilizar, tanto los médicos de primaria como nosotros, recogiendo todos estos síntomas que pueden tener los pacientes, ya en que son muchos y hay otra hoja además de esta. Y al final de lo que se trata, que esta es una diapositiva también que ha presentado el doctor Pino, de intentar buscar estrategias comunes. Está claro que la repercusión, en este caso, de pacientes con esta fatigabilidad, con estos dolores articulares y musculares, requiere una visión integral de lo que podemos ofrecerle al paciente, tanto desde el punto de vista respiratorio como desde el punto de vista de apoyo psicológico, psiquiátrico, tratamientos concretos de fisioterapia o de rehabilitación, fundamental. El propio SACIL ha hecho suyo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo podemos ofrecer ejercicio físico, que yo creo que es fundamental en todo este espectro de patologías, el recuperar el ejercicio físico más allá de que nos podamos liberar de estar enclaustrados en casa, recuperar el ejercicio físico ayuda a minimizar la sensación del dolor y hay muchas pautas. Estas están a disposición de cualquier persona en cualquier centro de salud, una serie de ejercicios de calentamiento, ejercicios de elasticidad o ejercicios de fortalecimiento muscular. Bueno, yo creo que seguir estos programas dirigidos por su médico puede ayudar muchísimo a todos. Entonces, como conclusiones, pues realmente la patología post-COVID afecta a gran parte de personas en los primeros meses y luego, en cambio, un porcentaje pequeño posteriormente. En cualquier caso, no hay una correlación clara entre la sintomatología que tiene el paciente post-COVID y el daño orgánico que sufrió inicialmente. Y está claro que necesitamos todavía seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir estudiando para ofrecerle
mejores salidas, mejores soluciones a nuestros pacientes. Y termino con la vacuna. Bueno, de lo poco nuevo que hay estudios todavía preliminares, pero sí orientan a que la vacuna, el hecho de vacunar a los pacientes, puede ayudar a disminuir rápidamente la presencia de fatigabilidad, dolores musculares, etcétera, etcétera. Es muy preliminar, hay pocos estudios que lo hayan valorado en este sentido, pero probablemente va a ser la alternativa también, teniendo en cuenta que la vacuna es algo preventivo de la enfermedad, pues incluso aún así algún mecanismo pone en marcha y algún mecanismo corrige la propia vacunación en pacientes que no han pasado el COVID, pero que sí tienen fibromialgia o tienen un síndrome de fatiga crónica previo, y parece que mejora su sintomatología. Y ya termino con la situación en la que estamos en España. Ahora mismo tenemos 23 millones de dosis entregadas, aproximadamente 20 millones de pacientes administradas la vacuna en la primera dosis y ahora mismo ya pues 6 millones, como un 20% de la población con la vacunación completa. Ojalá lleguemos en los próximos 2 o 3 meses a tener un 50-60% de vacunaciones de toda la población y ya veremos si esta charla la repetimos dentro de unos meses, cuando todos nosotros estemos vacunados, a ver qué es lo que ha pasado. Y muchísimas gracias.